Hoy que tenemos tiempo, creo que vale la pena que podamos analizar también las preguntas que le hace el reportero del Sol de México al presidente López Obrador, Roberto Cortés. Mire, en primer lugar, le plantea a López Obrador que el congresista republicano de Texas, Brian Babin, pidió que se frene la venta de la refinería de Deer Park a Pemex, que porque no tiene talento ejecutivo para operarla. Vamos, en estricto sentido, el Sol de México va e intenta restregarle esto al presidente López Obrador. ¿Sabe? Mire, en la política esta es la realidad. Así como en México tenemos desafortunadamente a la Xóchitl Gálvez, a los senadores Longaniza, Julen Rementería, a las Lili Telles, a las Kenia López Rabadán, a este tipo de legisladores. Pues acá en Estados Unidos también, y especialmente los republicanos. No estoy diciendo que los buenazos sean los demócratas, ya se ha demostrado que no tampoco, ¿no? O sea, son lo mismo, pero con un poquitito más de claridad en otras cosas, pero son la misma cosa, los dos son conservadores. No estoy defendiendo a los demócratas, pero sabemos cómo son muchos congresistas, especialmente de Texas, especialmente republicanos, como muchos de ellos incluso han sido cachados en comentarios racistas, discriminatorios, como los del PAN, pues, ¿no? O sea, pa pronto, pues, ¿no? Nacionalistas, no patriotas, nacionalistas, que es lo negativo. Y pues obviamente va a haber opiniones encontradas. Ahí va el Sol de México en la conferencia de prensa mañanera a intentar restregarle al presidente que un congresista no quiere que vendan la refinería de Deer Park en Texas, y hasta le dice a López Obrador, Roberto Cortés del Sol de México, porque dice el señor Babin que no tiene talento ejecutivo Pemex para operarla, ¿no? Pues este es un mero golpecillo, pues, ¿no? Es claro ahí. Y López Obrador le dice, a ver, se están haciendo los trámites, pero desde luego hay opiniones de todo tipo, como habría aquí en México, de los mismos legisladores flatulentos que tenemos nosotros, ¿no? O sea, había las mismas cosas, las mismas opiniones ahí, pero de eso a que la exigencia del congresista Brian Babin tenga algún tipo de repercusión, pues no. Oiga, no sé, de verdad, se avientan también unas voladas acá en Estados Unidos como se las avientan ahí en México. O sea, te digo, así como tenemos en México a las Lili Telles, a los Xóchitl Gálvez, a las Xóchitl Gálvez y así, pues aquí tenemos a los Brian Babin, ¿no? A este cuate, el otro congresista, el senador. ¿Cómo se llama este senador? Don David, usted se lo sabe perfectamente, también es de Texas, tiene un apellido hispano y es ultraconservador y tiene una serie de comentarios gruesísimos siempre, apoya a Trump, se me fue su nombre, es congresista, es senador de Texas, don David, ¿se acuerda usted? O doña Ceci por ahí, bueno, se me fue su nombre, pero bueno, haga de cuenta que es lo mismo, pero del PAN, pero acá en Estados Unidos, pues, ¿no? O sea, son las mismas cosas. Y yo le cuento esto porque el reportero del Sol de México, Roberto Cortés, insistió con este tipo de preguntas muy interesantes, ¿no? Le cuestionó al presidente López Obrador con gran incredulidad esa encuesta que da a conocer en su informe por los 3 años de su triunfo en las urnas. Le cuestionó cuál fue la metodología que se aplicó y le exigió que diera más datos técnicos. Una encuesta que les dolió a muchísimos, al mismo Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Y al mismo Chucho, el muy Chucho de Jesús Zambrano, les dolió en el alma. Y les dolió en el alma porque en esa encuesta se plantean tanto datos positivos como negativos para el gobierno del presidente López Obrador, con la diferencia, que es lo que más les duele, de que en todo caso, a pesar de los datos negativos que existen, cuando se le pregunta a la gente que si está de acuerdo con el cambio, más del 87% dice que sí, y cuando se le pregunta a los mexicanos si quieren revocar el mandato al presidente López Obrador, el 72% dice que no, que continúe, frente a un 22% que dice que sí, que renuncie. Eso les dolió en el alma, en el corazón. Ya me está diciendo doña Ceci y don David que es Ted Cruz, el senador al que nos referíamos exactamente. Pues Ted Cruz es lo mismo que Xóchitl Gálvez, que Lili Telles, pero acá en Estados Unidos es la misma cosa. O sea, híjole, serían grandes amigos, definitivamente, ¿no? Que Julen Rementería, y es lo mismo, es lo mismo.
¿Para qué no hacemos güeyes? Bueno, perdón, eso fue el paréntesis. Regresando a lo de la encuesta. ¿Les dolió en el alma esa encuesta? Porque si hubiera sido una encuesta completamente sesgada y a favor del gobierno, no mostraban los datos negativos, ¿verdad? Y se hace, pues, obviamente con esa metodología. El presidente les explica que utilizaron a expertos y técnicos de presidencia que la realiza la Secretaría de Gobernación y que la hacen de manera telefónica. Algo que dice, eso sí es lo sesgado, porque no todos los mexicanos tienen teléfono. Pero aún así, esto es lo que hay. Y estas son las respuestas. Y dice el presidente López Obrador, quiero aclarar que nuestro gobierno no somos iguales a esos que cucharean las encuestas. Pues siempre hay los que hacen encuestas a la medida. Y yo dije, claro que sí. Y ayer yo le decía, insisto, necesitábamos más encuestas de este tipo ante este informe que hace el presidente López Obrador, y solamente Mitofsky y el presidente sacan su encuesta. Qué raro, ¿no? Qué raro. Pero le digo, Roberto Cortés del Sol de México insiste con estas con estos cuestionamientos, y hasta le recriminó al presidente López Obrador las críticas al quién es quién en las mentiras de la semana. Según él, Naciones Unidas dijo que está atacando a la prensa. Bueno, me parece en todo caso que fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que hizo algún tipo de posicionamiento, ¿no? Pero pues bueno, ahí lo tiene usted. El presidente López Obrador le responde a Roberto Cortés del Sol de México y pues vamos, estos organismos internacionales, que esa es una interpretación muy ventajosa de parte de quienes no quieren que haya confrontación de ideas, que nada más ellos quieren tener el monopolio de la verdad y que solo ellos pueden replicar. De ahí el mandatario hizo varios cuestionamientos, dijo, y me parece importante señalarlos, ¿no? ¿Cómo no van a tener el derecho de decir que hay calumnias y probarlo? Los medios tradicionales pontifican, tienen la verdad absoluta, nadie puede replicarles, no hay libertad, y asegura que en todo caso sería incorrecto que se replicara algo que no tiene fundamento, pero que contestan una mentira con verdades que se pueden comprobar. No van a contestar una mentira con otra mentira. Están poniendo por delante, dice el presidente, la verdad. Advirtió que el periodismo y la política tienen imperativos éticos. Y yo insisto con eso, insisto, desafortunadamente no hay una forma de enfrentar a aquellos que calumnian. Sí, en efecto, durante mucho tiempo, aquí por ejemplo en Estados Unidos todavía existe, pero en México ya a nivel federal no existe el delito de la difamación. Algunas jurisdicciones lo tienen, algunos estados sí lo consideran todavía en sus códigos penales, pero en estricto sentido y en lo general, en lo federal, ya no existe, está derogado el delito de la difamación. Lo cambiaron por una figura muy rara y que es difícil de interpretar para los jueces y que se presta para muchas injusticias, que es el daño moral, ¿no? Ante algún tipo de declaración, y que se ha prestado precisamente también para la censura. La idea que existe es que no exista la censura, pero que tampoco se dañe a una persona con algún tipo de calumnia, con algún tipo de comentario terrible, ¿no? Que pueda definitivamente dañar la esencia de una persona. Y aquí es muy claro esto, ¿no? Esto es algo a lo que nos enfrentamos los periodistas desde un principio, el tener la suficiente ética de no motivar los reportajes, de no motivar las investigaciones para algún beneficio de algo X. Es el objetivo primero, como ayer lo comentaba Nancy Flores de Contralínea, nuestra querida compañera periodista, el objetivo primero del periodismo es informar. Y el objetivo fundamental del periodista es llegar a la verdad, no a las verdades que queremos. Es lo que planteaba yo cuando hablábamos del caso de Penilei Ramírez, que a veces hay muchos periodistas que son extremadamente buenos, pero que a veces les gana la soberbia, y con tal de probar, de demostrar que ellos tienen la razón, incurren en muchas irregularidades. Y bueno, dicho esto, yo estoy completamente de acuerdo con que se tiene que llegar a esa verdad, y que quién es quién de las mentiras en los medios de comunicación tradicionales e independientes es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario que ocurra en la conferencia de prensa mañanera, porque mire, aquí en Sin Censura lo hemos venido haciendo durante ya varios años, ese quién es quién en las mentiras de los medios de comunicación tradicionales. Pero
con todo y que ya llegamos al millón de suscriptores en Sin Censura TV, que tenemos más de 1.700.000 suscriptores en Sin Censura Media y que avanzamos cada vez más en Sin Censura Presente, el otro canal que tenemos en YouTube. A pesar de todo eso, estamos hablando de aproximadamente 3 millones de, pues vamos, de radioescuchas, de televidentes para Sin Censura, y somos más de 120 millones de mexicanos. No todos los mexicanos tienen teléfonos inteligentes, no todos tienen computadora, y es absolutamente necesario que exista un foro en el que todos, señoras y señores, todos se enteren de la verdad. Se está pensando que esta es una persecución hacia los periodistas y etcétera, pero no es así. Esos que se quejan son los que tienen una cola larguísima. Y yo lo he dicho muchas veces, yo soy periodista, yo estudié periodismo y he estado en los medios de comunicación tradicionales durante años. Ya casi 2 décadas estuve en los medios de comunicación tradicionales. Hoy estoy con usted en los medios de comunicación independientes, buscando llevarle siempre esa verdad con justicia. Y se lo digo, al vivir en ese monstruo, en sus entrañas, pues le conozco perfectamente. Sé de todos los vicios y considero que eso que dice el presidente López Obrador, de que está en estos momentos en una situación muy oscura el periodismo, no es verdad. Ha estado en esa situación muy oscura durante, yo diría hasta siglos. Desde que México es libre e independiente, se ha utilizado los medios de comunicación para cuestiones políticas en México, y eso no está bien. México necesita de un verdadero periodismo. Tal vez es una de las razones por las cuales los mexicanos no hemos podido conseguir llegar a una sociedad pues de primer mundo, de desarrollo absoluto, a un país de desarrollo. Y quiero insistirle con esto. En las escuelas de función pública, en las universidades en las que tienen, pues vamos, esta carrera de función pública, siempre se enseña en los primeros semestres que una prensa libre, que los medios de comunicación libres e independientes y una prensa libre provoca en las sociedades establecimientos más fuertes de democracia, y que esto permite que esas sociedades lleguen a altos niveles de desarrollo en cuanto a sus países. Es el caso de los países escandinavos, de Dinamarca, Noruega, Suecia. Estos países, después de la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaron a serias problemáticas de corrupción, pero comenzaron a establecer una prensa extremadamente libre, con la que la gente tuvo definitivamente el sartén por el mango para poder exigir y tener el suficiente espíritu crítico de ejercer sociedades democráticas, y con eso sacaron adelante a sus países, y hoy son países de alto desarrollo. Usted lo sabe perfectamente. Además de todo, y eso es lo más chistoso, son países, sí, de función capitalista en definitiva, pero cuyos servicios muchas veces son de tendencia a lo progresista, voy a usar una palabra que es satanizada, pero esa es la realidad. Por ejemplo, en estos países escandinavos se tiene toda la medicina socializada, por decirlo así, ¿no? Es socialista. Es que odian esa palabra todos todavía está la era macartista, desafortunadamente, pero bueno, ya no podemos hablar ya de comunismo, pero bueno, sí tienen medicina socialista en estos sitios, es decir, cualquier persona puede atenderse y obtener medicamentos gratuitos. De forma gratuita se pueden atender de cualquier cosa. Y eso es, vamos, lo que se busca en estas sociedades en cuanto al avance. A mí me parece verdaderamente ridículo que no se pueda cuestionar a esa prensa, a ese periodismo que nos ha quedado tan mal en México. No es el periodismo general, no se está atacando a todos los periodistas, no se está atacando a los periodistas. Es más, creo que es hasta preocupante que podamos pensar que esos personajes son periodistas. Sí lo son, ¿eh? Hace poco, híjole, con el corazón destrozado le digo esto, me enteré que Raimundo Rivapalacio estudió en mi universidad, que es también de mi alma mater, imagínense, me duele decirlo, él también estudió en la Septien. Cuando me enteré, bueno, se me rompió el corazón. Así dije, pero bueno, así pasa, también Carlos Marín es de la Septien, ¿no? Así pasa, desafortunadamente. Hay los buenos y hay los malos.
Muchas veces sí son periodistas en estricto sentido, con su título, pero en la realidad ni están cercanos al pueblo, ni su finalidad es informar, ni su objetivo general es la verdad, sino que pues se convirtieron, utilizaron ese poder para convertirse en publicistas, en publirelacionistas, en voceros, pero de periodistas en esencia no tienen mucho. Y le digo el caso de Raimundo Rivapalacio porque el presidente volvió a exhibir esa fake que compartió hace ya algún tiempo. Usted recordará que hace algún tiempo, a principios de mayo, de hecho el 1 de mayo, un juez ordena la liberación de El Güero Palma, pero lo hace en la madrugada del sábado 1 de mayo, que es el día del trabajo, en el que no se trabaja, pues, ¿no? Aparte en sábado, por la madrugada, buscando darle sabadazo. El presidente López Obrador vuelve a hablar de este caso. Insiste con que ellos pensaron que él no se iba a enterar de esto y que Raimundo Rivapalacio, de hecho, se publicó, inmediatamente publica una columna en la que da a conocer que ya habían liberado al Güero Palma cuando ni siquiera lo liberaron. Es decir, se trató de una noticia falsa con la intención del golpeteo. ¿Por qué con la intención del golpeteo? Porque Raimundo Rivapalacio en su columna asegura que ya había salido de la cárcel, punto número 1, el Güero Palma, y que el que lo había liberado fue el presidente López Obrador. Ni salió de la cárcel y obviamente pues no lo liberó el presidente López Obrador, ¿no? Cuestionó el presidente que qué periodismo es este, que si es esto lo que defienden esos organismos internacionales. Cuestionó cómo defender lo indefendible a la inmoralidad, y yo escuchaba en el tono de López Obrador una frustración absoluta. Yo también tengo esa frustración, si lo soy perfectamente honesto, que tengan encumbrados estos cuates y que defiendan este tipo de pifias periodísticas, es desgarrador, ¿eh? Le digo, por eso se me rompió el corazón al saber que Rivapalacio es de mi escuela. Es muy descorazonador, pero bueno, así pasa. Es frustrante, pero ¿qué podemos decir al respecto? Y mire,